Tengo que compartir con vosotros el libro de Malaquías, que me han encomendado que os hable de Malaquías. Y os pongo sobre aviso. Es un libro especialmente, en mi opinión, es un libro interesante, pero especialmente duro. Dice algunas cosas muy duras, durísimas. Sirva de ejemplo lo que dice el capítulo 3, versículo 9. Lo leo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, la nación toda, me habéis robado. Algo duro, ¿eh? Pues el libro va un poco en esa dirección. Autor de este libro, Malaquías, que exactamente no sabemos muy bien quién era Malaquías. Puede ser que fuese un profeta con ese nombre, o puede ser que el título exprese la comisión especial que recibió alguien. Es decir, que pudo ser una persona que se llamaba así Malaquías, o como Malaquías significa mi mensajero, puede ser que el autor de este libro fuese alguien que actuó como mensajero de parte del Señor, ¿vale? Hay una tradición en Israel, que es una tierra que a mí me gusta visitar de vez en cuando. Los israelíes hoy en día, algunos creen que este libro fue escrito por un ángel, porque como la palabra ángel significa mensajero y el libro se llama Mi Mensajero, pues algunos dicen que fue un ángel, pero bueno, esto son cosas que rozan un poco la fantasía o la ciencia ficción. Destinatarios, ¿a quién iba destinado este libro? Pues al pueblo de Israel en aquel tiempo. En la actualidad, a nosotros, a la Iglesia. Propósito, pues poner en claro el pecado de Israel y la apostasía del pueblo y enfatizar, recalcar, subrayar el juicio de Dios. Después de un tiempo de avivamiento, un auténtico avivamiento que hubo, todos sabemos que Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas que escribieron sus libros después del exilio, ¿vale? Pues después de venir de pasarlo tan mal, hubo un auténtico avivamiento. Pero después, el pueblo, como venía siendo prácticamente habitual, cayó en la indiferencia religiosa y en una lasitud moral preocupante. Ese estado de cosas y esa actitud del pueblo es lo que censura, es lo que denuncia Malaquías. Alguien pensará, pero bueno, esto no tiene mucho que ver con nosotros. Esto era para el pueblo de Israel, que es cierto que una y otra vez caían en los mismos errores. Además, había un ciclo que se repetía una y otra vez. Caían en pecado, Dios les castigaba. Se arrepentían, Dios les perdonaba y volvemos otra vez a empezar. Bueno, pues es cierto que era para aquel pueblo, pero la pregunta que tenemos que hacernos a lo mejor es si nosotros nos parecemos en algo a aquel pueblo. Y la respuesta puede ser que nos parecemos en algunas cosas. Malaquías es el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y por tanto es la última voz profética del Antiguo Testamento. Después de Malaquías hasta Juan el Bautista, nada, absolutamente nada, y de eso quiero hablaros un ratito. 400 años de silencio, sin tener ni una sola palabra de parte del Señor. Lo que llaman el periodo intertestamentario, el periodo entre los dos testamentos. Entre Malaquías y Mateo, 400 años de silencio en nuestras Biblias. La Iglesia de Roma, después de Malaquías y antes de Mateo, ha colocado unos cuantos libritos que nosotros nos reconocemos como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros los conocemos como libros apócrifos. La Iglesia de Roma
los llama libros deuterocanónicos, de un segundo canon, que nadie sabe quién hizo ese segundo canon, pero ahí están colocados, ¿vale? ¿Qué libros son esos? Esto es una pregunta difícil de responder, porque dependiendo de la Biblia y del tiempo en que esa Biblia fuese traducida e impresa, normalmente suelen ser 9 libros, pero en algunas versiones, como por ejemplo la Biblia del Oso o la Biblia de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, pues pueden llegar a ser 12 o 13 libritos, pero habitualmente siempre son 9. Esos están fijos ahí, que son, si la memoria no me falla, Tobías, Judith, adiciones a Esther, primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y adiciones a Daniel. Cuando hablamos de adiciones a Esther y adiciones a Daniel, es que a los libros que conocemos como libro de Esther y libro de Daniel, la Iglesia Católica le ha complementado o suplementado unos cuantos capítulos más, ¿vale? ¿Por qué no tenemos esos libros en nuestras Biblias? Lo he dicho antes y lo repito, no los reconocemos como inspirados por Dios, ¿vale? De ahí lo de apócrifo. Apócrifo significa escondido, y escondido en el sentido de que esos libros no se debían de usar para el culto público. Si quieres tenerlo en tu casa y leerlo como una novela de ciencia ficción, o un libro de aventuras o de historias o cualquier otro tipo de libros, bueno, pues los tienes en casa. Pero teniendo en claro, yo por ejemplo los tengo, y de vez en cuando los leo, pero teniendo siempre claro que no son palabra de Dios. ¿Por qué no creemos que son palabra de Dios? Esto no es una pregunta retórica, si queréis me podéis contestar. ¿Por qué no reconocemos esos libros como palabra inspirada por el Espíritu Santo? Por 3 razones. La primera, esos libros formarían parte del Antiguo Testamento. El pueblo hebreo nunca jamás los ha tenido en su Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos ha llegado del pueblo hebreo. Entonces, si el pueblo hebreo no los tiene, ¿por qué hemos de tenerlos nosotros? Segunda razón, tienen errores históricos y doctrinales. La palabra infalible e inerrante de Dios con errores históricos no tiene sentido. Errores históricos, por ejemplo, imaginaros que yo escribo un librito en el que dice: en 1985 el presidente del gobierno español era Mariano Rajoy. Sería un error, porque era Felipe González. Pues con esos libros pasan cosas parecidas o aún peores. Y la tercera razón, y más importante de todas: nunca, jamás el Señor Jesús o los apóstoles citaron esos libros. Jamás. Jesús, si leéis el Nuevo Testamento, los Evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, veréis que Jesús citó permanentemente las Escrituras del Antiguo Testamento para darles autoridad y para reconocer que eran palabra de Dios. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, etcétera, etcétera, hicieron lo mismo. No hay ni una sola cita en el Nuevo Testamento de esos libros. Alguien me puede decir: Ángel, hay una carta en el Nuevo Testamento en el que se citan 2 libros apócrifos. Sí, la epístola de Judas, pero casualmente no son esos 9 libros. Son la Asunción de Moisés o el libro de Enoc. Esos libros nunca jamás fueron citados por el Señor ni por los apóstoles. Por tanto, por esas 3 razones no los reconocemos como palabra inspirada de Dios, ¿vale? ¿Cómo llegaron a la Biblia? No lo sabemos. No lo podemos afirmar, asegurar. Hay algunos comentaristas que dicen que fueron incluidos en la Septuaginta, la versión de los 70. Otros que dicen que fueron incluidos en la Vulgata Latina. Pero son especulaciones. No lo podemos asegurar. Lo que sí puedo aseguraros es que no están en el canon de las Biblias católicas por casualidad. Están porque son la coartada perfecta para justificar algunas prácticas heréticas que practica normalmente la Iglesia Católica, como por ejemplo, pues las misas a los difuntos, porque en esos libros se enseña que hay una cosa que se llama la redención de los muertos, de las almas, que comentan esos libritos. Y así podemos llegar pues a la intercesión de los ángeles, o como por ejemplo el libro de Tobías, que en uno de los capítulos
dice que siendo bueno y haciendo buenas obras, pues puede llegar a ser salvo, cosa que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso hablamos de errores históricos y doctrinales. No podemos afirmar con precisión cómo llegaron a las Biblias, pero sí podemos decir con absoluta precisión cómo dejaron de estar en nuestras Biblias. En el año 1826, la Sociedad Bíblica Británica dejó de incluirlos en sus traducciones y ediciones de la Biblia por no ser inspirados como parte de la palabra de Dios. Ahora, hay alegrías que duran poco, y en el año 1968 se empezaron otra vez a incluir en algunas ediciones de la Biblia. Yo tengo un ejemplar de la versión popular, Dios habla hoy, con los libros deuterocanónicos. No los reconocemos como palabra inspirada de Dios, pero sí pueden ser una herramienta interesante para entender mejor el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Porque, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos dan información muy interesante sobre esos 400 años que en nuestras Biblias no tenemos ni la más mínima información, porque en esos 400 años en Israel y en Judá pasaron muchísimas cosas. Por allí pasaron unos cuantos pueblos invadiendo y dominando aquella tierra hasta que finalmente llegaron las legiones romanas. En esos 400 años los comentaristas y algunos estudiosos de la palabra de Dios los dividen en 6 épocas: la época persa, la época griega, la época egipcia, la época siria, la época de los macabeos y finalmente la época romana. Bien, 400 años convulsos, terribles. En esos 400 años no hubo ni una sola palabra del Señor. Silencio absoluto, hasta que Dios mismo rompió el silencio de la manera, en mi opinión, más bonita que se podía hacer, con el anuncio de la llegada de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, ahora nos centramos en Malaquías. Este libro tiene solo 4 capítulos y habla de varias cosas. Para resumirlo un poco, quiero hablaros de 4 asuntos que creo que son las cosas más importantes que brotan del libro: decadencia religiosa, degeneración social, relajamiento moral y finalmente de 2 textos que hay preciosos en este libro que son mesiánicos, nos hablan del Señor Jesucristo. La ubicación de este libro me parece sencillamente muy acertada, al final del Antiguo Testamento, porque mira hacia atrás y hace como una especie de resumen en algunas cosas. Dice el capítulo 3, versículo 6, gracias David: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, es que no habéis sido consumidos. Pero también mira hacia adelante con las promesas venideras del reino de Dios. Uno de los rasgos más llamativos de Malaquías, que si lo leéis os va a llamar mucho la atención, es la forma en la que el pueblo de Dios permanentemente está contradiciendo las palabras divinas. Que hacía falta cara para hacer eso, Me parece de verdad sorprendente. En esto consiste la estructura de este libro, y además es un asunto recurrente, porque desde el principio hasta el final el pueblo de Dios, un pueblo que podríamos llamar un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, es decir, un poco cabezón, díscolo, respondón y contradictor. El Señor dice una cosa y ellos dicen otra. Mirad, unos ejemplos. Versículo 6 del capítulo 1. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menosprecié mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, el Señor dice una cosa y ellos responden. Versículo 7 también del capítulo 1. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y así permanentemente. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7. Desde el origen de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y decís, ¿en qué hemos de volvernos? Y así permanentemente. El Señor dice una cosa y ellos
contradicen al Señor, y respondiendo además de manera irreverente. ¿Me habéis hecho esto? ¿Qué te hemos hecho eso? ¿Me habéis robado? ¿En qué te hemos robado? ¿Me habéis desobedecido? ¿En qué te hemos desobedecido? De verdad hace falta cara dura, e irreverencia para cuando el Señor te habla actuar de esa manera. La pregunta que hemos de hacernos es si nosotros actuamos alguna vez de esa manera, o somos creyentes más humildes, más prudentes y más fáciles de enseñar. En general creo que sí, pero algunas veces sacamos los pies del tiesto y podemos salir, como dicen en Andalucía, por los cerros de Utrera, de los de Marchena, de los de Carmona o de donde toque. En primer lugar, decadencia religiosa. Lo que comenté antes, después del cautiverio, en Israel hubo un verdadero avivamiento. Estaban todos los días reunidos, estudiando las Escrituras, orando al Señor y comportándose como debe de hacerlo el pueblo de Dios. Es decir, hubo un avivamiento auténtico, real y fervoroso. Esto es algo que yo he visto muchas veces en el pueblo de Dios. Cuando las cosas van mal, cuando vienen los problemas serios de salud, económicos, del tipo que sean, los creyentes es cuando nos comportamos de manera más espiritual, de manera más santa, y es cuando más cerca solemos estar del Señor, más cerca del Señor. Cuando se perseguía a la Iglesia con más virulencia, la Iglesia se comportaba de manera santísima, de manera fiel, y no cesaban las conversiones y los bautismos. Cuando eran perseguidos con una persecución feroz, las asistencias a las reuniones mayoritarias. Yo he tenido la desgracia de conocer a algunos creyentes hace mucho tiempo que vivían la vida religiosa con cierta laxitud, por no decir con cierta superficialidad. Le vinieron problemas serios y gordos, los más fieles y más piadosos de la Iglesia. Pasaron los problemas, volvemos otra vez a las andadas. Lo más gracioso de todo es que leemos el Antiguo Testamento y leemos cómo era el pueblo de Israel y decimos, vaya tela cómo era esta gente, y no queremos darnos cuenta que en algunas ocasiones nosotros actuamos de manera bastante parecida. Bastante parecida. Lo más fuerte, o de todo lo fuerte, cuando empiezas a leer el libro, lo primero que salta a tu vista es la ingratitud de este pueblo. Capítulo 1, versículo 2, dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea que el pueblo de Israel no sabía cómo les había amado al Señor. Mirar, entre todos mis pecados, que han sido y siguen siendo muchos, espero no haber caído nunca en esto, espero. Y me gustaría que si he caído en este error, que alguien me lo dijera. Pero creo que hasta el día de hoy no he sido capaz de cuestionar ni la santidad ni la justicia de Dios, y menos aún su amor hacia mí y hacia los míos. Y espero no caer nunca en ese tipo de torpezas, espero. De todas maneras os lo digo de verdad, si veis que yo caigo en esas cosas, no dudéis ni un minuto en decirme, Ángel, por ahí no se va. Además de la ingratitud, Malaquías denuncia las ofensas de los sacerdotes. Qué curioso. Los sacerdotes que debían de ser ejemplo para todo el pueblo, en algunas cosas, los peores. Y esto me recuerda algunas etapas de la vida de la Iglesia original. Y a través de las etapas y de los tiempos, pues hemos visto a la Iglesia. Hace poco hemos estado con Javier aquí viendo algunas cosas. Y en aquellos siglos de allá atrás, siglos XII, XIV, XV, y podemos seguir contando, pues horroroso. Bueno, como el texto menciona claramente a los sacerdotes, es decir, a los descendientes del sumo sacerdote, de Aarón, de la casa de Coat y de la tribu de Leví, pues esto no tiene que ver conmigo. Pues pensar eso sería un error gordísimo. Dice Romanos que todas las cosas que se escribieron antes, es decir,
el Antiguo Testamento. Se escribieron para nuestra instrucción. Entonces, cuando leemos la Biblia, siempre, absolutamente siempre, ante cualquier pasaje del tipo que sea, la pregunta siempre ha de ser la misma. ¿Cómo afecta esto a mi vida? ¿Esto tiene algo que ver conmigo? Pues es posible que sí. Entonces, que cada uno delante del Señor se haga las preguntas correspondientes. ¿Esto nos afecta a nosotros, Ángel? Pues permitirme que os diga que creo que sí, de una manera u otra. Porque en la actualidad sacerdotes somos todos. Ya no existe aquel sacerdocio, aquella clase sacerdotal especial. Ahora sacerdotes sois todos, somos todos. Todas las mujeres y todos los hombres, todos los creyentes. Entonces, de una forma u otra, nos puede afectar algo de lo mucho que denunciaba aquí el profeta Malaquías. Ahora, lo que sucede es que si somos honestos, si somos sinceros y si somos coherentes, tenemos que reconocer que hacernos este tipo de preguntas y hacerlo de manera honesta no es fácil, porque igual el Señor nos responde cosas que no estamos dispuestos a escuchar, y hay que hacerlo con verdadera honestidad y sinceridad, como hizo aquel salmista: escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Mira cómo soy por dentro, no mires el exterior, no mires al ángel Corros de los domingos, mira al ángel Corros del resto de la semana. Y si hay alguna cosa que no está bien, muéstramela con claridad. Y muéstramela de manera que no pueda decir que no te he entendido, que no te he oído. Escudriña mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Porque nos puede pasar como les pasaba a aquellos sacerdotes que aparentemente cumplían de manera escrupulosa con sus obligaciones religiosas, pero en sus corazones no había una actitud correcta para con el Señor. Por tanto, superficialidad religiosa, legalismo, ritualismo, eso sí, las cosas muy bien hechas, siempre de la misma manera y sin movernos ni un milímetro. Una religiosidad vana que no brotaba de un corazón arrepentido y agradecido hacia el Señor. Y el Señor les acusa de algo gravísimo: de honrarle sin temerle y de servirle sin amarle, que ya es el colmo, servir al Señor sin amarle. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque no hay otra cosa mejor que hacer o porque nos reporta algún tipo de...? Vuelvo a repetir la pregunta que hice antes. ¿Esto tiene que ver con nosotros? Pues creo que sí, pero que cada uno se haga esta pregunta y se la haga a quien ha de hacérsela, que es al Señor. Os doy algunas pistas para entender un poco mejor lo que dice Malaquías. El Señor les acusa de traer ante Él ofrendas inmundas, cosa que también le niegan al Señor, pero el Señor le recuerda su actitud al pensar que para Dios vale todo y vale cualquier cosa, que esto lo he oído yo cientos de veces. Si es para el Señor, que no pasa nada, que no te ponga nervioso, que es para el Señor. Pues precisamente porque es para el Señor, al Señor hay que presentarle lo mejor. No como hacían aquellos sacerdotes que sacrificaban animalitos cojos o enfermos, cosa que el Señor les dice: eso nunca lo habréis hecho delante de un príncipe de vuestra nación, pero delante de mí sí lo hacéis. Hermanos, yo esto lo he escuchado muchas veces. No te preocupes, si se te rompe la guitarra no pasa nada, mañana tocamos las castañuelas, es para el Señor y cualquier cosa vale. No, precisamente porque es para el Señor lo mejor que podamos dar. Malaquías 1:10 dice una cosa tremenda: Jehová desea que alguien cierre las puertas del templo para que cesen los sacrificios, porque lo que estabais haciendo al Señor no le agrada, es más, lo aborrece. Imaginaros si el Señor cerrara sus oídos y no quisiera escucharnos cuando nos acercamos a Él, que la Biblia dice algo en esa dirección. Hay un salmo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay creyentes que piensan que el Señor siempre les escucha y no es verdad. Cuando tu vida está llena de guarrería, el Señor no escucha tus oraciones. Las oye, pero no las escucha.
si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, es decir, si yo hubiese tenido malos pensamientos, el Señor no querría escucharme. Entonces, es interesante Malaquías. Segundo asunto, degeneración social. Y en cuanto a esto, dos cosas muy actuales. Parece mentira, ¿eh? Un libro de casi 5 siglos antes de que naciera Jesucristo y está diciendo cosas que pasan hoy. Matrimonios mixtos, es decir, creyentes con no creyentes, y divorcios. Si está hablando de este tiempo. Hace algunos años mi mujer y yo estuvimos en Pinos Reales hablando con un hermano al que muchos conocéis, pero no voy a decir el nombre, y nos contó algo que no sabíamos. Parece ser que tenía información de que se había hecho una encuesta o algo así parecido, y decía él, y con buen criterio, porque luego parece ser que llevaba toda la razón del mundo, que entre los evangélicos que somos en España, es decir, no llegamos a 1 millón de personas y 1 millón de católicos, entre nosotros se dan muchísimos más divorcios que en 1 millón de católicos. Actualmente entre nosotros hay multitud de divorcios y todos nosotros conocemos a más de un creyente, a más de 4, a más de 5 y a lo mejor hasta más de 10 que se ha divorciado y algunos que se han vuelto a casar. Yo algunas veces me he preguntado, ¿estos creyentes que se divorcian tan fácilmente saben lo que esto le parece al Señor? Hay algunos que creo que no lo saben y otros que lo saben pero les da lo mismo. Hacen lo que les apetece y punto. Pues Malaquías tiene respuesta para los que lo saben y para los que no lo saben. Capítulo 2, al final del versículo 15 y el principio del versículo 16. Fijaros lo que dice el Señor. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Actualmente hay creyentes que se divorcian con una facilidad pasmosa. Os voy a hablar de unos cuantos amigos míos, creyentes todos. Agarraros a las sillas. Un creyente amigo mío que lleva casado mucho tiempo con una mujer, que el Señor me perdone, que yo no podría aguantarla más de una semana. Me cortaría las venas, de verdad, ¿eh? Bueno, pues mi amigo me dijo hace mucho tiempo, es muy serio esto, ¿eh? Si yo no fuese cristiano, ya me habría divorciado. Pero como sé que al Señor no le parece bien que yo haga esto, no puedo hacerlo. Ole sus narices. Y lo lleva con una dignidad encomiable. Él ha enfocado su vida a intentar eludir y esquivar las confrontaciones con su mujer, porque por cualquier cosa puede surgir allí un problema que para qué te quiero contar. Y bueno, y trabaja mucho, para poco en casa y ya está. Otro conocido mío, que se ha divorciado hace unos cuantos años. Un día, hablando de las razones por las que se divorció, pues comentaba, entre las muchas razones, una de las más importantes era porque era muy desordenada. Claro, yo quiero pensar que hay cosas más importantes que no dice, porque algún día vas a estar delante del Señor y el Señor te va a preguntar ¿por qué te divorciaste de tu mujer? No te va a servir ninguna excusa, pero claro, que sea desordenada menos que ninguna. Esa es la peor de todas, ¿vale? Malaquías dice que el Señor aborrece el repudio. Los creyentes no se pueden divorciar así de fácilmente, porque al Señor eso no le parece bien. Bueno, dicen algunos, pero es que Malaquías es un libro del Antiguo Testamento y ahora estamos en otro tiempo. Bueno, pues como Malaquías es del Antiguo Testamento, léete el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas y vas a ver lo que dice el Señor Jesús del divorcio. Vas a ver que es lo mismo que dice Malaquías. Lo mismo. Os hablo de una pareja de amigos míos que viven a 400 kilómetros de aquí. Este amigo mío, siendo jovencito, conoció a una chica muy bonita en su pueblo. Muy bonita. Se enamoró de ella. La chica era cristiana evangélica. Le llevó a la iglesia. Se convirtió al Señor
y se casaron, y él ha sido anciano de aquella iglesia durante un montón de años. La chiquita le fue infiel y mi amigo la perdonó. Le volvió a ser infiel con una segunda persona y mi amigo volvió a perdonarla. Y la chica se marchó de casa y le dejó con los hijos a él allí solo. Mi amigo nunca se divorció de ella. Fue ella la que se divorció de él. Hoy en día está casado con otra chiquita a la que su marido le fue infiel multitud de veces. Tenía un club de estos de alterne en una carretera, entonces, pues, imaginaros la vida que llevaba el buen hombre. Además de serle infiel un montón de veces, un día la mandó al hospital de una paliza que le pegó. Nunca se divorció de él. Fue el marido infiel el que se divorció de ella. Ahora están casados, los casé yo hace 6 o 7 años. Y allí están más felices que las codornices. Perdonaron todas las cosas que les hicieron, porque hay que perdonar. Incluso cuando nos hacen cosas que parece que nos han clavado una espada en todo el centro del corazón. Hay que perdonar por 2 razones. Primero, porque lo manda el Señor. Y segundo, porque si no perdonamos vamos a vivir vidas amargadas. Y los creyentes tenemos que perdonar porque nuestra fe está fundamentada sobre el perdón. A mí me perdonaron, yo tengo que perdonar. Hay cosas que se necesita tiempo para perdonarlas, pero hay que perdonar, ¿vale? El Señor desaprueba los divorcios, al igual que desaprueba los matrimonios mixtos. En este caso, creyentes israelitas casados con mujeres paganas. Cosa que al Señor no le parece bien y cosa que casi nunca suele salir bien. Por eso el Señor nos avisa y no le hacemos caso y algunas veces pues luego pagamos las consecuencias. Tercer asunto, relajamiento moral. Posiblemente esto sea lo más duro de todo el libro y le voy a dedicar poco tiempo porque me parece tan duro que es que no me quiero detener mucho en esto. Es decir, el pueblo de Dios, un pueblo que había sido testigo una y otra vez de la misericordia y del cuidado y del amor del Señor, negando la santidad y la justicia del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 17. Antes lo he leído, pero lo vuelvo a leer. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuestionando la santidad y la justicia de Dios. Hace falta arrogancia, de vergüenza y caradura. Ahora, igual que antes he dicho otra cosa, ahora os digo justo lo contrario. La verdad es que aquel pueblo se caracterizaba por varias cosas y ninguna de ellas solía ser buena. Pero creo delante del Señor honestamente que en cuanto a esto, nosotros, los creyentes del siglo XXI, podemos estar tranquilos, porque yo, por ejemplo, por lo menos, yo no conozco a ningún creyente, y lo digo delante del Señor y con la mano en el corazón, yo a día de hoy no conozco a ningún creyente que se atreva a cuestionar la santidad o la justicia de Dios. ¿Vosotros conocéis a alguno? ¿Conocéis a alguno? Por lo que veo, tampoco. Por tanto, creo que en cuanto a esto podemos estar tranquilos, porque no caemos hoy en día, por lo menos que yo sepa, en estas cosas. Ahora, tengo claro que algunas de estas acusaciones son fruto del pecado, que se queda por ahí dentro y nos va pudriendo, nos va contaminando, nos va corrompiendo y cuando aflora con una virulencia que nos quedamos pasmados. Por eso es tan importante no dejar nunca ningún pecado sin confesar. Caemos cuando caemos, pero rápidamente, lo antes que podamos, hemos ir delante del Señor y pedir perdón por ese pecado y el Señor nos limpia. No dejemos cosas por ahí que luego nos pueden traer unas consecuencias tremendas. Y llegamos a la última parte de este texto, de este libro, que creo que es lo más bonito de todo el libro. Y además creo que es lo más importante. Entendedme bien, todo el libro es importante, pero hay 2 textos que hablan de Jesús y por tanto creo que son lo más importante del libro. 2 textos que claramente hablan del Mesías que estaban esperando y del Mesías que habrá de venir otra vez. Capítulo 3, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículos 1 al 3.
Dice el Señor: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Este texto, además de bonito, me parece sencillamente magistral. Fijaros que está hablando el Dios del Antiguo Testamento y dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista, que fue delante de Jesús. Y está hablando el Dios del Antiguo Testamento, porque el Padre y el Hijo, la coherencia y la unidad de la palabra de Dios, y algunos critican la Biblia porque evidentemente hay algunas cosas que no entienden muy bien. Saltamos al segundo texto mesiánico, capítulo 4, versículos del 2 al 5. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Habla del día del Señor, cuando el Señor regrese en gloria. Ese día, dice el texto, que será un día ardiente, como un horno, en el que los soberbios serán quemados como estopa, y los que hacen el mal serán destruidos. El versículo 2 apunta directamente hacia la segunda venida de Cristo, ¿vale? Lo que llaman la parusía, cuando el Señor regrese en gloria. Ese día los creyentes seremos resucitados y habrá una separación definitiva entre los creyentes y los impíos. De esa separación habla un salmo muy bonito, el Salmo 1, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Las palabras finales de este libro apuntan en dos direcciones: hacia el Antiguo Testamento, a Moisés, y también hacia el futuro, a la venida de Elías. Hemos de recordar los creyentes siempre las enseñanzas de Moisés y de los profetas, al igual que recordamos las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, ¿vale? Porque tan palabra de Dios es el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y creo que es una buena forma de terminar esto, recordando que los creyentes hemos de vivir guardando y amando los mandamientos del Señor. No sirve con guardarlos, tenemos que amar las cosas del Señor, ¿vale? Y también pensando que el Señor puede volver en cualquier momento, cuando menos lo esperemos. Por tanto, hemos de tener siempre las lámparas llenas de aceite y bien limpitas, teniendo muy claro que del Elías que habla el primer pasaje que he leído ya vino. Se llamaba Juan, le llamaban el Bautista, ¿vale? Y fue verdaderamente preparando el camino del Señor. Pero también habrá un Elías, dice el texto, que vendrá antes de la segunda venida del Señor. Será el profeta Elías o alguien que se parezca al profeta Elías. Que el Señor nos ayude a recordar estas cosas siempre, a memorizar los textos bíblicos, y que estas cosas de Malaquías nos sirvan para que seamos mejores creyentes, más coherentes, más prudentes, más sabios, mejores siervos y sobre todo siervos más eficaces en las manos del Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga.